Imagínate despertar en Roma en el año 1600. No hay ducha, no hay jabón perfumado, no hay agua caliente esperando. De hecho, podrías pasar meses enteros sin bañarte. Y nadie pensaría que hay nada raro en eso. Tu ropa es pesada, varias capas que apenas se lavan. Tu piel pica, suda, se cubre de polvo. El olor no es una señal de alarma, es parte de estar vivo. Ahora imagina esto. Estás en una de las ciudades más poderosas del mundo, el corazón del cristianismo. Palacios, iglesias cubiertas de oro, artistas, papas, cardenales. Y aún así, la mayoría de sus habitantes vive sin ducharse durante semanas o meses. No por pobreza extrema, no por ignorancia, sino porque creen que bañarse es peligroso. En la Roma de 1600, el agua no es sinónimo de limpieza. Es una amenaza. Los médicos advierten que abre los poros, que debilita el cuerpo, que permite que las enfermedades entren directamente en la sangre. Después de siglos de plagas y epidemias, el miedo no es irracional. Para ellos, mantenerse seco es protegerse. Caminar por las calles significa esquivar barro, restos de animales, desechos humanos. El aire está cargado de humo, incienso, sudor y basura. Pero nadie se tapa la nariz. Nadie habla de asco. Ese concepto, tal como lo entendemos hoy, simplemente no existe. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si no se bañaban, ¿cómo se limpiaban? ¿Cómo sobrevivían en una ciudad donde el calor, la multitud y la suciedad eran constantes? ¿Qué significaba realmente estar limpio hace más de 400 años? Hoy vamos a viajar a esa Roma. No la de las postales y los frescos, sino la que se siente en la piel. La Roma donde el cuerpo humano era resistente, el olor era normal. Y la higiene moderna todavía no existía. Roma en 1600 no era una ciudad cualquiera. Era el centro espiritual y político de gran parte de Europa. Aquí vivía el Papa. Aquí se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas. Llegaban peregrinos de todos los rincones del continente, nobles en busca de favores, artistas buscando mecenas, comerciantes, mendigos, soldados, clérigos. Roma estaba llena, demasiado llena, pero bajo esa imagen de poder y grandeza había una realidad mucho menos gloriosa. Las calles eran estrechas, irregulares y, en su mayoría, sin pavimentar. Cuando llovía, el suelo se convertía en barro espeso. Cuando hacía calor, el polvo se levantaba y se pegaba a la piel sudada. No existía un sistema moderno de alcantarillado. Los desechos humanos se acumulaban en pozos, se arrojaban a la calle o directamente a los ríos. Animales caminaban libremente por la ciudad. Cerdos, cabras, perros se alimentaban de restos de comida y basura. Sus excrementos se mezclaban con los de las personas. Las calles no se limpiaban a diario. A veces pasaban días, semanas. El olor era constante, un fondo permanente que nadie cuestionaba. Y aún así, Roma brillaba. Palacios decorados con mármol, iglesias cubiertas de frescos, fuentes monumentales. El contraste era brutal. Dentro, lujo y belleza. Fuera, suciedad y hacinamiento. La misma persona que rezaba bajo un techo dorado caminaba luego entre desperdicios para volver a casa. La población crecía, pero la infraestructura no. Cada cuerpo extra significaba más sudor, más residuos, más presión sobre una ciudad que no estaba diseñada para tanta gente. Vivir en Roma implicaba aceptar esa realidad física. El cuerpo no se protegía del entorno, se adaptaba a él. Y en ese contexto, la higiene no era una prioridad estética, era una cuestión de equilibrio. Demasiada limpieza se consideraba peligrosa. Demasiado contacto con el agua podía debilitarte. En una ciudad donde el aire ya parecía enfermo, mantenerse seco era visto como una forma de defensa. Roma, en 1600, no era solo un lugar de fe y poder. Era una prueba constante para el cuerpo humano. Y todos los días, millones de personas la superaban sin una sola ducha. En la Roma de 1600, el agua no era una aliada, era una sospechosa. Durante siglos, los médicos habían advertido que bañarse, especialmente con agua caliente, era peligroso. No porque el agua estuviera sucia, sino porque creían que el calor abría los poros del cuerpo. Y por esos poros abiertos, decían, entraban los miasmas, vapores invisibles que causaban enfermedades. Después de la peste negra y de incontables brotes de fiebre, la idea de proteger el cuerpo se volvió obsesiva. El cuerpo humano se veía como algo frágil, lleno de aperturas que debían mantenerse cerradas.
El agua caliente relajaba, ablandaba, debilitaba. Salir de un baño y exponerse al aire frío podía ser mortal. Muchos médicos aseguraban que las personas que se bañaban con frecuencia enfermaban más. Los antiguos baños públicos romanos, famosos en la antigüedad, ya no cumplían la misma función. Algunos se habían cerrado, otros se usaban de forma ocasional y con desconfianza. El baño dejó de ser un hábito social y se convirtió en algo excepcional, reservado para casos específicos, como tratamientos médicos o rituales muy concretos. Incluso la nobleza evitaba bañarse por completo. Los más ricos podían permitirse perfumes, aceites aromáticos y ropa limpia, pero no duchas frecuentes. Cambiarse de ropa era considerado más seguro que lavar la piel. La suciedad visible se quitaba. La invisible se toleraba. El miedo no era irracional dentro de su lógica. No entendían las bacterias, pero sí observaban patrones. Personas que se bañaban caían enfermas. Personas que evitaban el agua parecían resistir mejor. Así, generación tras generación, se reforzó la idea de que el agua debilitaba el cuerpo. En Roma, mantenerse seco no era descuido, era prevención. El verdadero peligro no era el sudor acumulado, sino abrir el cuerpo a un mundo que ya estaba lleno de enfermedad. Si no se bañaban durante semanas o meses, la pregunta es inevitable. ¿Cómo se limpiaban entonces? La respuesta es menos higiénica de lo que imaginamos hoy, pero perfectamente lógica para su época. En la Roma de 1600, la limpieza no significaba lavar el cuerpo entero con agua, significaba gestionar la suciedad. La práctica más común era la limpieza seca. Paños de lino, generalmente ásperos, se usaban para frotar la piel y retirar sudor seco, polvo y grasa. No había espuma ni aroma a jabón. Era un acto mecánico, rápido, funcional. Se limpiaban las zonas visibles: cara, cuello, manos. El resto del cuerpo permanecía cubierto la mayor parte del tiempo, así que no se consideraba urgente. El verdadero sustituto del baño era la ropa. Cambiarse de camisa era, para muchos, el equivalente a ducharse. Las camisas de lino se usaban directamente sobre la piel y absorbían sudor y suciedad. Por eso, incluso las personas que se bañaban muy poco intentaban cambiar esta prenda con cierta frecuencia. El cuerpo no se lavaba, se interponía una capa nueva entre la piel y el mundo. El jabón existía, pero su uso era limitado. Se fabricaba con grasas animales y cenizas, y se reservaba sobre todo para lavar ropa, no personas. Aplicarlo directamente sobre la piel podía causar irritaciones. Además, implicaba agua, y el agua seguía siendo sospechosa. Para el olor había otra estrategia: perfumes, aceites aromáticos, hierbas secas, lavanda, romero, mirto. No eliminaban la suciedad, la cubrían. El objetivo no era oler bien según nuestros estándares, sino no oler ofensivo para los demás. También existían baños parciales: lavar solo pies, manos o rostro, y hacerlo rápidamente, con agua fría o templada. Nunca largos baños calientes. Nunca sumergirse por completo. El cuerpo debía mantenerse alerta, no relajado. Desde nuestra perspectiva, esto suena insuficiente, pero para ellos funcionaba. La limpieza no era una experiencia placentera. Era una rutina mínima para seguir adelante en un entorno que ya estaba saturado de suciedad. En la Roma de 1600, el olor no era un problema que hubiera que resolver. Era una condición permanente de la vida. Calles llenas de gente, animales, humo, basura y cuerpos que no se lavaban con agua creaban una mezcla constante que hoy nos resultaría insoportable. Pero para ellos era simplemente el aire normal de la ciudad. El olfato humano se adapta rápido. Lo que al principio resulta intenso, con el tiempo desaparece del fondo de la conciencia. Los romanos del siglo XVII no caminaban pensando que su ciudad apestaba. Ese olor era el punto cero, la referencia. Solo los olores nuevos llamaban la atención: carne podrida, un animal muerto, una herida infectada. Eso sí era una señal de peligro. Por eso, los perfumes no se usaban como lujo superficial, sino como herramienta social. Aceites aromáticos, bolsitas con hierbas, pomadas, se colocaban en la ropa, en el cuello, en las mangas, no para eliminar el olor corporal, sino para suavizarlo, para que el contacto con otros fuera tolerable en espacios cerrados y abarrotados. Las iglesias, llenas de gente durante horas, eran un desafío olfativo. Incienso ardía constantemente,
no solo por simbolismo religioso, sino para cubrir el olor de cuerpos sudados, ropa húmeda y aliento rancio. El humo perfumado hacía el ambiente más soportable. Incluso el concepto de oler bien era distinto. No significaba frescura ni limpieza, significaba familiaridad. Un olor conocido era tranquilizador. Indicaba normalidad. El verdadero miedo era el olor extraño, el que no encajaba, el que sugería enfermedad o muerte. Desde nuestra perspectiva moderna, esta tolerancia parece extrema, pero era una adaptación necesaria. En una ciudad donde nadie se bañaba con regularidad, el olor no era una vergüenza personal. Era parte del paisaje humano, algo tan cotidiano como el ruido o el polvo. Vivir sin bañarse con regularidad tenía consecuencias, pero no siempre las que imaginamos. En la Roma de 1600, la gente enfermaba con frecuencia, pero rara vez se culpaba a la falta de higiene. La enfermedad se entendía como un desequilibrio interno, una alteración de humores, o como un castigo divino. El cuerpo sucio no era el sospechoso principal. Los problemas más comunes eran cutáneos: erupciones, llagas, infecciones que comenzaban como pequeñas irritaciones y se extendían. Parásitos como piojos y pulgas eran casi universales. La picazón constante era parte de la vida diaria. Rascarse no era un gesto de incomodidad, sino un reflejo automático. La piel rara vez estaba intacta por completo. Sin antibióticos ni conocimiento bacteriano, una herida menor podía volverse peligrosa. Un simple corte al trabajar, una ampolla infectada, una rosadura mal curada podían terminar en fiebre, gangrena o muerte. La suciedad no se veía como la causa directa, pero estaba siempre presente, alimentando estos procesos invisibles. Los médicos ofrecían tratamientos que hoy nos parecen extraños: sangrías para liberar el cuerpo, ungüentos espesos hechos con grasas, hierbas y minerales, cataplasmas calientes aplicadas sobre piel inflamada. El objetivo no era limpiar, sino equilibrar, sacar lo malo, reforzar lo débil. Paradójicamente, muchas de estas prácticas empeoraban las cosas. Abrir la piel con sangrías facilitaba infecciones. Cubrir heridas con sustancias no estériles atrapaba bacterias. Pero cuando alguien sobrevivía, el método se validaba. Cuando moría, se atribuía a la voluntad de Dios o a una constitución débil. La higiene moderna asocia limpieza con salud. En la Roma de 1600, la salud era cuestión de resistencia. El cuerpo debía soportar la suciedad, el calor, los olores y las enfermedades. Sobrevivir no significaba estar sano, sino seguir en pie un día más. En la Roma de 1600, la suciedad era democrática, afectaba a todos, pero no de la misma manera. La diferencia entre ricos y pobres no estaba en si se bañaban o no, sino en cómo convivían con la falta de higiene. Los ricos vivían rodeados de telas, perfumes y espacio. Sus casas eran más grandes, con menos personas por habitación. Podían cambiarse de ropa con mayor frecuencia. Usaban camisas limpias, capas exteriores elegantes y aceites aromáticos caros. El olor corporal se disimulaba mejor. No desaparecía, pero se maquillaba. Los pobres no tenían esa opción. Vivían hacinados, familias enteras en una sola habitación. La ropa se usaba hasta que se desgastaba. Cambiarse no era cuestión de higiene, sino de supervivencia económica. El sudor, la grasa y la suciedad se acumulaban sin capas intermedias que los absorbieran. El olor era más fuerte, más persistente, pero incluso entre la élite nadie se duchaba como lo hacemos hoy. Los palacios no tenían baños modernos. El agua debía transportarse a mano. Calentarla requería tiempo, leña y esfuerzo. Bañarse por completo seguía considerándose arriesgado. El lujo no eliminaba el miedo al agua. La verdadera diferencia social estaba en la percepción. El olor de los pobres se consideraba desagradable, el de los ricos aceptable, no porque fuera distinto, sino porque estaba envuelto en perfumes y estatus. La suciedad del poderoso se toleraba, la del pobre se condenaba. Así, el cuerpo también se convirtió en un marcador social, no limpio o sucio, sino presentable o no. En una ciudad donde nadie estaba realmente limpio, la apariencia lo era todo. Imagina un día cualquiera en Roma, año 1600. Amanece temprano, pero la luz apenas entra por ventanas pequeñas y sucias. Te levantas de una cama compartida. El aire es pesado. Has dormido con la misma ropa interior de lana desde hace días. No hay sensación de frescura al despertar,
solo continuidad. Lo primero no es lavarse, sino vestirse. Capas y más capas. La camisa de lino, la prenda más importante, se sacude, se airea, se vuelve a poner. Si está demasiado rígida por el sudor seco, quizás se cambia. Ese es el momento más cercano a una ducha que tendrás hoy. Sales a la calle, el cuerpo empieza a sudar rápido, incluso en invierno. Caminas entre gente, animales, carros. Te rozan constantemente. El sudor de otros se mezcla con el tuyo. Nadie se disculpa. El contacto físico es normal. El cuerpo no es algo que se preserve, es algo que se usa. Trabajas durante horas. Si eres artesano, el calor del taller te empapa. Si eres comerciante, el polvo del mercado se pega a la piel. Si eres pobre, el frío y la humedad se meten bajo la ropa. El cuerpo absorbe todo. No hay pausa para limpiarse, solo para seguir. Al mediodía comes con las manos, pan, queso, algo de carne si hay suerte. Te limpias los dedos en la ropa o en un paño. El cuerpo acumula capas invisibles de grasa, sudor y suciedad. No se eliminan, se aceptan. Al caer la noche, vuelves a casa. Tal vez te lavas las manos y la cara con un poco de agua fría. Rápido, sin placer, sin espuma. Luego te acuestas. El cuerpo no se renueva. Se conserva. Mañana será igual. Vivir así no se sentía como abandono. Era normalidad. El cuerpo humano, lejos de ser frágil, demostraba una capacidad brutal de adaptación. Resistía. Y eso, en la Roma de 1600, era suficiente. Desde fuera, vivir sin ducharse durante meses suena horrible, insalubre, inhumano, pero en la Roma de 1600... O sea, nadie lo vivía así, porque el asco no es universal, es cultural. Las personas juzgan su entorno comparándolo con lo que conocen, y en ese mundo no existía la idea de un cuerpo que debía oler neutro, ni de una piel que debía sentirse fresca cada mañana. El punto de referencia era otro. Todos olían parecido. Todos sudaban. Todos convivían con la misma suciedad. No había contraste, y sin contraste no hay escándalo. Además, el cuerpo no era un proyecto personal, como lo entendemos hoy. No se cuidaba para verse bien ni para sentirse bien. Se cuidaba para funcionar. Mientras pudieras trabajar, rezar, caminar y sobrevivir, el cuerpo estaba cumpliendo su propósito. El confort era secundario. También estaba la religión. El sufrimiento físico no era algo que hubiera que evitar a toda costa. Podía tener sentido, podía ser una prueba, o una forma de disciplina, incluso una vía hacia la salvación. Un cuerpo incómodo no era un problema moral. A veces era una virtud. La costumbre terminaba de cerrar el círculo. Lo que se vive todos los días deja de sentirse extraño. La piel se endurece. La nariz se adapta. La mente normaliza. Lo que hoy nos provocaría rechazo inmediato, entonces pasaba desapercibido. Por eso, para un romano de 1600, vivir sin bañarse no era una pesadilla. Era simplemente la vida. Y solo cuando cambiaron las ideas médicas, la infraestructura y la forma de entender el cuerpo, esa normalidad empezó a verse como algo inaceptable. Cuando pensamos en higiene hoy, pensamos en confort, en bienestar, en control. Ducharnos cada día no es solo limpiar el cuerpo, es una señal de normalidad, de orden, de civilización. Mirar hacia la Roma de 1600 rompe esa ilusión. Nos recuerda que lo que consideramos básico es, en realidad, reciente. Durante siglos, millones de personas vivieron sin ducharse regularmente, y aún así construyeron ciudades, arte, imperios y religiones. No porque fueran ignorantes o descuidados, sino porque entendían el cuerpo de otra manera. No como algo que debía estar siempre limpio y cómodo, sino como una herramienta que debía resistir. La gente de aquella época no luchaba por sentirse bien, luchaba por sobrevivir. El sudor, el olor y la incomodidad eran el precio de seguir adelante. Y el cuerpo humano, lejos de romperse, se adaptaba, se endurecía, aprendía a convivir con un entorno que hoy nos parecería insoportable. Esto no significa idealizar el pasado. La falta de higiene causó sufrimiento real, enfermedades y muertes evitables, pero sí nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que hoy consideramos necesario es realmente esencial y cuánto es costumbre? Quizás dentro de 400 años, alguien mire nuestra forma de vivir y sienta el mismo rechazo que nosotros sentimos ahora, y tal vez llegue a la misma conclusión, que los seres humanos no somos frágiles,
somos increíblemente adaptables. Y este viaje a la Roma de 1600 te hizo ver el pasado y el presente con otros ojos. Apoya el canal con un like y suscríbete para más historias reales sobre cómo vivía la gente antes de la comodidad moderna.